En febrero de 1845, el Congreso de los Estados Unidos votó por la anexión de Texas. Durante años, México había advertido a los Estados Unidos que una acción de esa naturaleza sería equivalente a la guerra. El embajador mexicano Juan Almonte le escribió al secretario de Estado de los Estados Unidos refiriéndose a la anexión de Texas como un acto de agresión. A Almonte se le exigió la devolución de su pasaporte, rompiendo de ese modo las relaciones diplomáticas. Los Estados Unidos y México estaban ya un paso más cerca de la guerra. En julio de 1845, el presidente Polk ordenó enviar tropas estadounidenses a la costa de Texas. Su misión era defender la frontera con México. Texas aceptó la oferta de anexión de Estados Unidos y las tropas mexicanas se dirigieron al norte con órdenes de asegurar la frontera con los Estados Unidos. En la Ciudad de México, personalidades poderosas convocaban a la guerra. De todos modos, el gobierno del general José Joaquín de Herrera aún tenía la esperanza de una solución pacífica. El presidente Herrera había heredado un país destrozado por Santa Anna y estaba convencido de que México no podría ganar una guerra contra los Estados Unidos. Pero con la nación acogida por una fiebre de guerra, Herrera sabía que sus deseos de paz podrían precipitarlo al infortunio. Silenciosamente, Herrera buscó una forma de conservar el honor nacional sin lanzarse a la guerra. Hizo que se supiera que aceptaría un enviado de los Estados Unidos para discutir la cuestión tejana. Polk no tardó en responder. Su elección para la misión fue John Slidell. Pero las aspiraciones de Polk se extendían más allá de Texas a los territorios mexicanos de Nuevo México y California. Slidell debía además recordarle a México que debían más de $2 millones a los Estados Unidos. Esa deuda sería condonada si México le vendía sus territorios norteños a los Estados Unidos. Las instrucciones de Polk se filtraron a la prensa y Slidell llegó a Veracruz junto con informes de que Herrera estaba a punto de vender el territorio norte del país. Esto tomó desprevenido al presidente mexicano. Herrera trató de cancelar el encuentro con Slidell, pero ya era demasiado tarde. Él y su gabinete fueron acusados de traición. Herrera intentó desesperadamente salvar su gobierno y convencer al país de que no había honor alguno en pelear una guerra que la nación no podía sostener. En esos momentos muy pocos lo escucharon. En San Luis Potosí, al norte de la Ciudad de México, un ambicioso general llamado Mariano Paredes contemplaba la ruina del gobierno de Herrera. Paredes tenía órdenes de marchar hacia el norte para defender la frontera con Texas. En lugar de eso, regresó con su ejército hacia la Ciudad de México y obligó a Herrera a renunciar. Como nuevo presidente de México, Mariano Paredes prometió conducir al país a lo que él llamaba una guerra necesaria y gloriosa. A lo largo del otoño y el invierno de 1845, Taylor organizó a su ejército. El 8 de marzo de 1846, con los dragones y con la artillería voladora del mayor Ringgold a la cabeza, el ejército de Estados Unidos cruzó el río Nueces dirigiéndose hacia el sur. Con el fracaso de la misión de Slidell, Polk había ordenado a Taylor que tomara una posición en el río Bravo, que los estadounidenses llamaban Río Grande, en la orilla opuesta a la ciudad de Matamoros. Evidentemente, esta decisión enfurecería a los mexicanos. México reconocía el Nueces como su frontera con Texas. Pero Polk había adoptado la reivindicación tejana de que la frontera estaba en el río Bravo. Cuando Taylor cruzó el Nueces, estaba entrando en el territorio en disputa. Las tropas estadounidenses se dieron a la tarea de construir un fuerte que llamarían el Fuerte Texas. Por 3 semanas, la tensión se incrementaba a medida que los ejércitos de Estados Unidos y México se miraban las caras por encima del río Bravo. El 24 de abril se rompió la encrucijada del río Bravo al llegar nuevas tropas a Matamoros comandadas por el general Mariano Arista. Ese mismo día, Arista ordenó a 1,600 soldados que cruzaran el río Bravo. En el rancho de Carricitos, a unos 30 kilómetros del Fuerte Texas, los soldados mexicanos sorprendieron a un destacamento estadounidense.
En el ataque murieron 14 soldados de Estados Unidos. 7 fueron heridos y el resto fueron tomados prisioneros. El ataque en Rancho de Carricitos acabó en minutos. Pero en lo que concernía a Zachary Taylor, Estados Unidos estaba en guerra. Taylor sabía que se encontraba en una posición peligrosa. Sus provisiones se encontraban sobre la costa en Punta Isabel. La supervivencia del ejército dependía de protegerlas. El general se dirigió a Punta Isabel con 2,000 soldados, dejando una tropa de 500 hombres para defender el fuerte Texas, con órdenes de pelear hasta el último hombre. Los hombres de Taylor cargaron rápidamente sus provisiones en 200 carretas e iniciaron la marcha de regreso hacia el fuerte Texas. La tarde del 8 de mayo se encontraron frente al ejército del general Arista, que ya los esperaba. La batalla de Palo Alto se inició con el rugir de los cañonazos, y muy pronto se convirtió en un duelo de artillería. Una y otra vez, las unidades de Ringgold diezmaron las líneas mexicanas cortando sus filas con una lluvia de hierro ardiente. Durante la noche, el general Arista ordenó a su ejército que se replegara a una nueva posición en Resaca de La Palma, el lecho de un río seco que cortaba el camino hacia el fuerte Texas. Pero alentado por el éxito del día anterior, Taylor ordenó a sus hombres que atacaran. Entonces los soldados mexicanos y estadounidenses se enfrentaron cara a cara. Abrumadas, las inexpertas tropas mexicanas cayeron presa del pánico y huyeron hacia el río Bravo, buscando resguardo en la otra orilla. En Washington, el domingo 9 de mayo, ignorando aún los eventos violentos de Texas, el presidente Polk y su gabinete discutían las medidas a tomar respecto a México. A las 6 en punto, esa misma tarde, Polk recibió las noticias que requería para convencer al Congreso. Era el informe de Taylor, describiendo el ataque de los mexicanos sobre su destacamento en el rancho de Carricitos 2 semanas antes. Esa noche y durante todo el domingo, el presidente se afanó en completar su llamado a las armas. El Congreso autorizó $10 millones y 50,000 voluntarios. Era una asignación pequeña, pero histórica. En México, la afirmación de Polk despertó cólera e incredulidad. Era increíble que Polk afirmara que México había iniciado la guerra. Para fines de mayo de 1846, el ejército de Zachary Taylor había cruzado el río Bravo y ocupado la ciudad de Matamoros. En Estados Unidos había quienes estaban seguros de que la guerra terminaría pronto. México probaría lo equivocados que estaban. Mientras Taylor esperaba refuerzos, el gobierno mexicano hizo un llamado a las armas.